Muy buenas noches, estimados participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. Primeramente, expresar un agradecimiento a esta prestigiosa empresa que hace posible que estemos conectados a través de esta plataforma virtual y poder brindarles todos los alcances en relación a este tópico tan interesante que es el monitoreo hemodinámico y flujo. Vamos a tratar de brindarles todos los alcances que sean. Vamos a brindarles todos los alcances que sean pertinentes, que sean necesarios, ¿no? A través de esta plataforma virtual. Lo que sí le voy a agradecer de una manera muy especial que ustedes puedan formular todas las interrogantes a través del chat del Zoom y cuando lo consideren también necesario, pueden activar el audio, ¿sí? Lo que sí les voy a recomendar, una vez activado el audio, ustedes formulan su interrogante y lo vuelven a colocar en el modo silencio. Eso con el único propósito de no interferir la comunicación. ¿Sí? Muy bien. Para empezar, quisiera que me indiquen del 1 al 10 cómo está mi recepción. Confírmeme por el chat. Del 1 al 10 cómo está mi recepción, por favor. Confírmeme. A ver, necesito confirmación del 1 al 10, ¿cuánto está mi recepción? Pueden escribir en el chat. Ya, muy bien, Nadia. Excelente. Confirmado. Muy bien, vamos a empezar entonces. Los contenidos que hemos estimado enfocar es el monitoreo hemodinámico, los determinantes del gasto cardíaco y el monitoreo hemodinámico no invasivo. ¿Sí? Vamos a tratar de observar cada una de estas necesidades, ¿no? Y lógicamente que vamos a tratar de hacer un enfoque un poco más específico. En relación a la monitorización hemodinámica, nos indican que la monitorización hemodinámica es una herramienta de indudable valor para la evaluación de los pacientes críticos, ¿sí? Muchos de los pacientes críticos que se manejan en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que se manejan en las salas de emergencia, lógicamente que vienen con un compromiso hemodinámico no muy grave, muy severo, ¿sí? Algunos, lamentablemente, no revierten esa condición crítica y algunos pueden revertirlo. Todo va a depender, ¿no? De la condición de la inestabilidad y la causa que está generando la inestabilidad. También dentro de esta monitorización nos indican que esta monitorización permite detectar y determinar el origen de la inestabilidad hemodinámica y guiar la elección del tratamiento más adecuado y evaluar con posterioridad su efectividad. ¿Sí? Esta inestabilidad hemodinámica puede ser desencadenada por un shock hipovolémico, por un shock cardiogénico, por un shock séptico, por un shock obstructivo. Cualquier tipo de shock, lógicamente, que me está generando este compromiso hemodinámico. ¿Sí? Por eso que en el enfoque nosotros necesariamente tenemos que determinar cuál es el factor causal. Por eso que es importante que ustedes realicen una adecuada valoración clínica. La valoración clínica te va a permitir identificar cuál es la causa, ¿no? Del origen del problema. Si no lo identificamos, lógicamente que no vamos a poder orientar, ¿no? El tipo de tratamiento adecuado. Y lamentablemente el paciente se nos puede complicar y el paciente puede morir. ¿Sí? También dentro de los objetivos de este monitoreo hemodinámico tenemos que conocer de una manera objetiva y constante el estado hemodinámico, las alteraciones fisiológicas y observar las tendencias de las variables. ¿Sí? Ahora, también este monitoreo nos va a servir como medidas anticipatorias y continuas para prevenir la morbimortalidad al encontrar con rapidez cualquier cambio que impida o que indique el empeoramiento del cuadro clínico. ¿Sí?
Dirige la conducta para ver resultados y cambios fisiológicos secundarios a las intervenciones realizadas y también permite determinar la probabilidad de supervivencia y el pronóstico en función de las tendencias de las variables. ¿Bien? Acá, como están observando, no observamos los cuatro fenómenos del corazón, ¿no? Observamos el fenómeno mecánico, el fenómeno eléctrico, ¿no? El fenómeno hemodinámico y el fenómeno acústico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del fenómeno hemodinámico, estamos hablando, ¿no? De un problema, ¿no? Al momento que el corazón bombea la sangre, ¿sí? Por la sístole y la diástole, ¿sí? Entonces, el corazón, ¿qué tiene que generar? El corazón tiene que generar un adecuado volumen sistólico, ¿sí? Sistólico, lógicamente que el corazón, ¿no? Los ventrículos tienen que tener un adecuado llenado ventricular, ¿sí? Si recordamos parte de la fisiología del ciclo cardíaco, ¿no? Ustedes saben que el ciclo cardíaco se genera ¿en cuánto? El ciclo cardíaco aproximadamente, este ciclo cardíaco tiene un tiempo de duración de 0,9 segundos, ¿sí? Entonces, este ciclo cardíaco tiene cuatro fases, ¿sí? Ciclo cardíaco, ¿sí? Este ciclo cardíaco aproximadamente, ¿no? El tiempo de duración del ciclo cardíaco es entre 0,8 y 0,9 segundos, ¿sí? Menos de un segundo, ¿sí? Ahora, lógicamente, en la primera fase del ciclo cardíaco, la primera fase es el llenado ventricular, el llenado ventricular. Este llenado ventricular, lógicamente que tiene un tiempo de duración aproximado de 0,5 segundos, 0,5 segundos, ¿sí? Esa es la primera fase del ciclo cardíaco, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? 0,5 segundos, ¿sí? La mitad de un segundo, ¿sí? La siguiente fase del ciclo cardíaco, ¿cuál sería? La siguiente fase sería la contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. ¿Cuánto tiempo tiene la contracción isovolumétrica? Tiene 0,1 segundo. ¿Sí? Después de la contracción isovolumétrica, no, la siguiente fase del ciclo cardíaco es la eyección ventricular. La eyección ventricular. ¿Sí? Esta eyección ventricular tiene un tiempo de duración aproximada, ¿no? Esta eyección ventricular tiene un tiempo aproximado de 0,2 segundos, ¿sí? 0,2 segundos, ¿sí? Muy bien. Y, el, y la siguiente fase del ciclo cardíaco es la relajación isovolumétrica, ¿sí? Relajación isovolumétrica. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de la relajación? 0,1 segundo, ¿sí? 0,1 segundo, ¿sí? Entonces, estas son las fases del ciclo cardíaco, ¿no? Que necesariamente tenemos que tener presente al momento que estamos evaluando a nuestro paciente, ¿sí? A veces, dentro del compromiso hemodinámico, podemos determinar que el paciente, lógicamente, que tiene un problema con el llenado ventricular. ¿Qué es lo que está pasando con el llenado ventricular? Lógicamente que el llenado a veces se puede interrumpir,
¿Y cuándo se interrumpe? Lógicamente que se interrumpe cuando la frecuencia cardíaca es muy rápida, ¿sí? Entonces, una frecuencia demasiado rápida, que puede ser una taquiarritmia o una bradiarritmia, ¿no? Entonces puede generar una alteración en el llenado ventricular, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué me puede conducir? Me puede conducir a un inadecuado llenado ventricular, ¿sí? Ahora, cuando el corazón late demasiado rápido, cuando late demasiado rápido, entonces este llenado que es en 0,5 segundos, lógicamente que se puede ver afectado, ¿sí? ¿Y qué pasa con este ventrículo? En lo que se está llenando, en lo que se está llenando, se activa el nuevo ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué pasa con este llenado ventricular? Este llenado ventricular es insuficiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese volumen sistólico, que aproximadamente es entre 50 y 100, más o menos 120, con un promedio de 70, entonces, cuando late muy rápido, entonces el problema es que el llenado, ¿no? Más o menos es en un 50%, ¿sí? Entre un 60 y 50%. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar una inadecuada contractibilidad, ¿sí? Entonces, acuérdense que un adecuado llenado ventricular no va a favorecer una adecuada contractibilidad, ¿sí? Entonces, una alteración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que puede ser una taquiarritmia, puede ser ¿no? Una taquiarritmia, puede ser supraventricular o puede ser ventricular, puede generar inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Ahora, en relación al fenómeno eléctrico del corazón, también el fenómeno eléctrico puede verse afectado, ¿no? Ustedes saben que el impulso eléctrico del corazón se genera en el nódulo sinusal, ¿sí? En el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, lógicamente, que está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior. Ahí lo tenemos, ¿sí? Y de la vena cava este nódulo sinusal va a conducir el impulso eléctrico. ¿Hacia dónde lo conduce? Lo conduce al nódulo, no, del nódulo sinusal, lo conduce al nódulo aurículo-ventricular. Acá, al nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular lo va a conducir, ¿a dónde lo conduce? Lo conduce a las fibras internodales, ¿no? A las de His y a las fibras de Purkinje. ¿Para qué? Para tratar de despolarizar tanto a las aurículas como los ventrículos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder cuando hay una alteración de la actividad eléctrica del corazón? Lógicamente que se pueden generar algunos bloqueos. ¿Qué bloqueos? Bloqueos auriculoventriculares, que pueden ser bloqueos de primer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOSBI 1, MOSBI 2, o puede generarse un bloqueo de tercer grado, ¿sí? Entonces, los bloqueos, ¿no? Los bloqueos también pueden generar alteración, ¿no? Hemodinámica, ¿sí? Por eso que ustedes deben tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones y poder determinar realmente si hay bloqueos aurículos ventriculares, ¿sí? Estabilidad hemodinámica. Hay pac- Existen pacientes que van a requerir el uso del marcapaso, sobre todo cuando se de tercer grado, ¿sí? Muy bien. Otra condición que también puede afectar, ¿no? Puede alterar el estado hemodinámico de tu paciente, ¿no? Es el infarto agudo de miocardio, el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, cuando se infarta, ¿no? Se infarta el corazón,
Ustedes saben que el infarto puede comprometer, ¿no? La cara lateral del corazón, la cara anterior, la cara posterior, ¿no? La cara septal del corazón y lógicamente que también puede generar compromiso hemodinámico. ¿Sí? Sobre todo cuando el infarto agudo de miocardio compromete, ¿no? El ventrículo izquierdo. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo es el que determina el gasto cardíaco. Ustedes saben que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo a través de la aorta en un minuto. Entonces, la cara, ¿no? Que abarca, ¿no? El ventrículo izquierdo, lógicamente que es la cara lateral baja, esa cara, ¿no? Puede generar también compromiso hemodinámico. A medida que el infarto va creciendo, el detalle está de que va afectando las capas del corazón, puede afectar el pericardio, puede afectar el miocardio y puede afectar el endocardio. ¿Sí? Entonces, a medida que crece el infarto, lógicamente que va a disminuir la contractibilidad del músculo cardíaco. Y por eso que me compromete el estado hemodinámico. ¿Sí? Entonces ese corazón va a ser poco contráctil, no va a poder bombear la sangre con eficacia, ¿no? Entonces lo que vamos a tener como resultado es que exista una inadecuada perfusión de las células y los tejidos. ¿Sí? Ese es por un lado. Por otro lado, otro factor que también puede desencadenar el compromiso hemodinámico es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca congestiva puede ser del lado derecho, ¿no? O puede ser también del lado izquierdo. ¿Sí? Una ICC izquierda o una ICC derecha. ¿Sí? Entonces, esta insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando es la insuficiencia cardíaca izquierda, una hipertrofia ventricular, ¿no? Una hipertrofia del tabique interventricular, puede ser un engrosamiento de este tabique interventricular que impide, ¿no? Que los ventrículos se puedan distender adecuadamente. Trate de que para que se genere, ¿no? Una adecuada precarga, lo que se requiere es que estos ventrículos estén adecuadamente distendidos. ¿Sí? Acuérdate que cuando pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, ustedes saben que tenemos fibras elásticas y fibras contráctiles. Las fibras elásticas de los ventrículos van a tratar de distender las cámaras ventriculares para facilitar un adecuado llenado ventricular. Entonces, cuando hay un engrosamiento del tabique interventricular y cuando hay un engrosamiento de las paredes del ventrículo, no, entonces estos ventrículos no se van a poder distender adecuadamente. Entonces, ¿qué compromete? Compromete el llenado ventricular. Eso también puede generar compromiso hemodinámico. O cuando las paredes del ventrículo se encuentran dilatadas, ¿no? Cuando hay una cardiomegalia. Cuando el corazón estaba realizando mucho esfuerzo para bombear la sangre, ¿sí? En los famosos pacientes hipertensos, ¿no? Que generan un incremento de la resistencia vascular, ¿no? Entonces, este corazón trabaja de una manera desproporcional y genera, ¿no? El crecimiento, ¿no? Anormal de los ventrículos. Y eso se llama cardiomegalia. Y esa cardiomegalia, lógicamente, que es la dilatación de las paredes del ventrículo, también pueden generar compromiso hemodinámico, ¿sí? Una insuficiencia valvular también te puede generar compromiso hemodinámico, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que observarlo. Estos cuatro fenómenos es lo que nosotros tenemos que determinar bien, evaluar bien y determinar si es que para ese paciente esa falla cardíaca es una causa intracardíaca o es una causa extracardíaca, ¿sí?
Un taponamiento cardíaco también te puede generar inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? El paciente, lógicamente, que puede tener antecedente de un traumatismo del mediastino, ¿sí? Tiene un trauma torácico, tiene comprometido el mediastino, ¿sí? Ese trauma torácico que ha comprometido el mediastino me puede generar un taponamiento cardíaco. Ustedes saben que el taponamiento cardíaco es el acúmulo de sangre por debajo del pericardio. El pericardio es una membrana, ¿no? Es una membrana dura, resistente. Entonces, la sangre se puede acumular por debajo del pericardio, porque cuando hay un traumatismo en el mediastino, puede haber ruptura de los capilares arteriales y venosos que se ubican debajo del pericardio. Y la sangre se puede, ¿no? encapsular, ¿no? por debajo de esa membrana del pericardio, impidiendo que el corazón no pueda contraerse con eficacia. ¿Sí? Por eso que ustedes han podido observar en un taponamiento cardíaco, el paciente presenta una ingurgitación yugular, el paciente presenta disminución o ausencia de los ruidos cardíacos y lógicamente que ese paciente presenta hipotensión arterial. ¿Sí? Por eso que esos pacientes rápidamente deben ser derivados para una pericardiocentesis, porque si no esos pacientes lamentablemente pueden morir por un taponamiento cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, observando el circuito cardiovascular, ¿no? Para mantener un adecuado gasto cardíaco, se requiere una adecuada precarga. ¿Y qué es la precarga? Bueno, la precarga es la capacidad que tiene el ventrículo para poder distenderse y facilitar el llenado ventricular. ¿Sí? Cuando tenemos pacientes con shock hemorrágico, ¿no? Lógicamente que se ve comprometido la precarga, ¿verdad? El volumen de sangre circulante aproximadamente es de 5 litros, ¿sí? Y en el shock hipovolémico puede ser provocado por la pérdida sanguínea o puede ser provocado por la pérdida de líquidos corporales. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? Un volumen insuficiente para perfundir las células y los tejidos. ¿Sí? Entonces, en el shock hipovolémico, el problema básicamente es del retorno venoso, ¿sí? Entonces, ¿qué está afectado? Está afectado la precarga, porque el volumen que ha sido inyectado, ¿no? Por el ventrículo izquierdo no regresa en su totalidad. ¿Por qué? Porque puede ser por pérdida sanguínea, por un traumatismo severo, o puede ser por la pérdida de líquidos corporales. Entonces, me altera la hemodinámica. Y en el shock cardiogénico, lógicamente que puede ser desencadenado por un infarto agudo de miocardio, por un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva o por un taponamiento cardíaco, o también puede ser desencadenado por una arritmia cardíaca. ¿Sí? Y en el shock séptico, lógicamente que el compromiso hemodinámico es por disminución de la resistencia vascular sistémica. ¿Sí? ¿Y por qué disminuye la resistencia vascular sistémica? Porque lógicamente que esa invasión bacteriana, cuando llega al encéfalo, traspasa la barrera hematoencefálica y lógicamente que bloquea los neurotransmisores. Ustedes saben que tenemos importantes neurotransmisores, ¿no? Que van a generar, ¿no? Que van a activar los receptores que se encuentran en las arterias. Tenemos los receptores alfa 1 que generan vasoconstricción y tenemos los receptores alfa 2 que generan vasodilatación. Al bloquear estos receptores, lógicamente, ¿qué pasa? No genera vasoconstricción. Entonces, ¿qué genera? Disminución de la resistencia vascular sistémica y el paciente presenta una hipotensión arterial muy baja. ¿Sí? Muy bien, entonces así tenemos que observarlos básicamente, ¿sí? Tenemos que identificar dónde está la falla, pues. Si tiene falla cardíaca, ¿dónde está el problema? ¿Está en la precarga? ¿Está en la poscarga? ¿Está en la contractibilidad? ¿Está en la frecuencia cardíaca? Porque la precarga, poscarga, contractibilidad y la frecuencia cardíaca son los determinantes del rendimiento cardíaco, ¿sí?
Entonces, eso puede afectar la perfusión de las células y los tejidos. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Confírmame, está conciso de la fisiología. Tenemos en línea a ver, ya, Nadia, a ver, Nadia Velasco. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, Nadia? Confírmame, Nadia. ¿Alguna pregunta? Tengo a Berta González, tengo a Hermelinda y tengo a Nadia Velasco. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimadas participantes? No, profesor. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a continuar, vamos a continuar. Gracias, Nadia, por tu confirmación. ¿Ah? Muy bien. Y acá está el resumen que ya les he indicado del ciclo cardíaco, el llenado ventricular, que tiene un tiempo de duración de 0,5 segundos, la contracción isovolumétrica, la eyección ventricular y la relajación isovolumétrica. ¿Sí? Entonces, acá está la actividad del corazón, la precarga, la poscarga, la contractibilidad y lo más importante, lógicamente, que se genere un adecuado volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de observar dentro de la actividad. Si bien es cierto, hoy en la unidad de cuidados intensivos, en las salas de pacientes críticos, en las salas de emergencia, ya se están incorporando el ecocardio, ¿sí? El ecocardio. Si bien es cierto, para poder determinar la eficacia del gasto cardíaco, en realidad la ecocardiografía es lo que te permite determinar con eficacia, pues, ¿no? ¿Cómo está el índice cardíaco? ¿Sí? El índice cardíaco es más o menos de 2. Entonces, es importante. ¿Qué lo hago? Lo hago con el ecocardio, pues, ¿sí? También es importante observar la morfología del corazón con el ecocardio. Tengo que observar el engrosamiento de la dilatación de las paredes del ventrículo. También puedo observar cómo se está generando el llenado ventricular, ¿sí? Estoy viendo el tiempo de llenado, ¿no? Estoy observando la eyección ventricular a través de la arteria aorta, de la arteria pulmonar. Estoy determinando el índice de la resistencia vascular. Estoy determinando, ¿no? La resistencia que ofrecen las arterias pulmonares. Entonces, usted sabe, pues, cuando hacemos monitoreo, lógicamente que antes se utilizaba con bastante, ¿no? Requerimiento, ¿no? El catéter de Swan-Ganz. Si bien es cierto, todavía se sigue utilizando el catéter de Swan-Ganz para poder establecer estas variables hemodinámicas, pero como es un procedimiento invasivo y hay que estar insuflando el balón de contrapulsión, lógicamente que ya poco a poco están descontinuando, ¿sí? Ahora están utilizando otros métodos para evaluar, ¿no? El gasto cardíaco para determinar el estado hemodinámico, ¿no? Por ejemplo, hoy existe el sistema PAICO, que también es importante, ¿sí? Entonces, cada vez la tecnología está avanzando y cada vez se tienen, ¿no? Más elementos, ¿no? Se tienen mejor elementos para poder determinar cómo está el gasto cardíaco, ¿sí? Perdón. Entonces, el Es catéter de como Sofá se sigue la utilizando, pero con ahí cierta está. cautela, ¿sí? Y también se sigue utilizando el catéter venoso central para poder medir la presión venosa central. Eso también es importante, porque a veces se puede cometer sobrecarga circulatoria, ¿sí? Entonces es importante monitorizar la presión venosa central, ¿no? Monitorizar todo el ciclo cardíaco, no establecer con precisión cómo está la precarga, cómo está la poscarga, cómo está la contractibilidad del corazón. ¿Sí? Eso es necesario. Muy bien. Estos son los determinantes del gasto cardíaco. Ya te he indicado que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es regulado por el nódulo sinusal.
Esta frecuencia cardíaca, no, cuando lo regule todos los sinusales entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Sí? Por eso nosotros decimos taquicardia cuando es mayor de 100, bradicardia cuando es menor de 60. ¿Sí? Una taquiarritmia mayor de 150 es peligroso. Una bradiarritmia menor de 40 también es peligroso. ¿Sí? Entonces, eso hay que observar. Y el volumen sistólico, ¿no? Que aproximadamente es de 50 a 120, más o menos un promedio de 70, va a depender de una adecuada precarga. Ya te he indicado que la precarga es la capacidad que tiene el ventrículo de poder distenderse, de poder elongarse y facilitar el llenado ventricular. La precarga lo mido al final de la diástole. ¿Y Ya. de qué depende una adecuada precarga? Una adecuada precarga depende de una adecuada distensibilidad. ¿Sí? Por eso que las fibras elásticas del corazón son las que van a generar esta distensibilidad ventrículo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, una buena precarga generará una adecuada contractibilidad y una adecuada contractibilidad genera una adecuada postcarga. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este llenado ventricular, ¿de qué depende? Depende de un adecuado volumen sistólico. Y este llenado ventricular, lógicamente, que va a generar una adecuada presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole. ¿Sí? Y la carga de contracción va a depender del tamaño del ventrículo. Como hemos podido observar, el ventrículo puede estar hipertrófico, el ventrículo puede estar dilatado y también va a depender de la resistencia vascular. Solo bróster tiene. ¿Ah? A ver, No tiene caldo, solo bróster. hay un audio que me... A ver, Maribel Silvera, Maribel, tu Bróster. audio. Maribel, si me estás escuchando tu audio. Maribel, Maribel, tu audio, por favor. Maribel, ¿me escucha? Gracias, Maribel, gracias. Tengamos cuidado con el audio, por favor, para no perturbar. ¿Sí? Este es un tema muy interesante. ¿Sí? Y estoy tratando de sistematizar, porque en realidad en el tiempo que tengo asignado, hablarte de todo es un poquito complicado. Por eso que estoy sistematizando los aspectos más importantes. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que también es importante, ¿ya? Es la presión arterial media. Cuando estás haciendo el monitoreo hemodinámico, tú tienes, a veces colocamos una línea arterial, ¿sí? ¿Y para qué le colocas la línea arterial? Es justamente para hacer el monitoreo de la presión arterial media. La presión arterial media tiene que ser mayor de 65, ¿sí? No 65, que puede llegar a 100, 120. Entonces, tienes que hacer monitoreo de la presión arterial media. ¿Y para eso qué se hace? Bueno, en la unidad de cuidados intensivos, en la sala de pacientes críticos de los servicios de emergencia se instala una línea arterial. Esa línea arterial te va a permitir el monitoreo de la presión arterial media. ¿Sí? Por eso que el personal de enfermería también puede colocar una línea arterial con adecuado entrenamiento, lo puede colocar, pues. Entonces, antes era potestad exclusiva del profesional médico. Ahora el profesional de enfermería también puede instalar, no puede instalar una línea arterial. ¿Sí? Entonces, esta presión arterial media va a depender del gasto cardíaco y va a depender de la resistencia vascular sistémica. Ya te he indicado que este gasto cardíaco depende de una adecuada frecuencia cardíaca, de un adecuado volumen sistólico, ¿no? Va a depender de un volumen intravascular adecuado, ¿no? Y este volumen sistólico depende de una adecuada contractibilidad o inotropismo, ¿sí? Y esta resistencia vascular, lógicamente, que dependerá de una adecuada poscarga. Entonces, para que exista una adecuada poscarga, lógicamente que tiene que haber una buena contractibilidad. Y para que exista una buena contractibilidad, tiene que existir un adecuado llenado ventricular. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a observar.
el compromiso hemodinámico en el choque hipovolémico. ¿Sí? En el choque hipovolémico, la presión arterial media está menor de 65. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema en el choque hipovolémico? Es el volumen intravascular está en depleción. Entonces, las arterias, las venas están en depleción. ¿Por qué? Por la pérdida del volumen circulante. Entonces, en el choque hipovolémico, tú vas a tener compromiso, ¿no? Del volumen sistólico. ¿Y por qué está comprometido el volumen sistólico? Porque existe un inadecuado retorno venoso. Hay una inadecuada precarga por la pérdida del volumen. Tú sabes que inicialmente el corazón activa los mecanismos de compensación. Activa el sistema simpático, activa el sistema hormonal, activa el sistema respiratorio. Por eso que estos mecanismos compensadores van a tratar de mantener, ¿qué tratan de mantener? El gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, cuando ya fallan los mecanismos compensadores, hay fracaso de los mecanismos compensadores, cae la presión arterial. Por eso que el paciente que genera compromiso hemodinámico, ¿sí? Por eso que tampoco no vamos a esperar pues, que el paciente entre en una etapa de shock refractario. Entonces, ustedes tienen que reponer el volumen con expansores de volumen sanguíneo. Por eso que es importante en el shock hipovolémico determinar con precisión. ¿Qué vas a determinar con precisión? No los grados de choque hemorrágico, ¿sí? Para poder hacer, ¿no? El restablecimiento del volumen perdido, para restablecer el volumen perdido y tratar de conservar el gasto cardíaco, ¿sí? Acuérdate que acá lo que yo necesito es que llegue sangre a las células y los tejidos. Yo necesito mantener una adecuada perfusión tisular. Por ejemplo, en el choque hipovolémico, el problema que tenemos, que esa pérdida sanguínea que me genera, me va a generar hipoperfusión, hipoperfusión tisular. La hipoperfusión tisular me genera hipoxia tisular. Hipoxia. Muy bien, les estaba indicando que la hipoperfusión tisular, esta hipoperfusión tisular, ¿qué me genera? Me genera hipoxia tisular. La hipoxia tisular no corregida me genera metabolismo anaerobio. El metabolismo anaerobio me genera la muerte celular. La muerte celular me genera, no falla orgánica multisistémica. Y la falla orgánica multisistémica me genera la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Todo este proceso son las etapas de la muerte en el estado de shock, muerte en el estado de shock, ¿sí? Entonces, ustedes me indicarán,
¿Cómo vas a establecer que tu paciente está con una hipoperfusión tisular? ¿Cómo te das cuenta que tu paciente está con una hipoperfusión tisular? Indícame, coméntame. ¿Cómo te das cuenta que está haciendo hipoperfusión tisular? A ver, coméntame, por favor. Cualquiera de ustedes puede participar. A ver, Con cianosis, muy bien, puede ser una cianosis, ¿no? Cianosis distal. ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser un llenado capilar, ¿no? Un llenado capilar mayor de 2 segundos. Llenado capilar mayor de 2 segundos. ¿Qué más? Puede ser que el paciente tenga la piel fría, pálida, sudorosa, pegajosa, ¿sí? Pues ya, puede ser que tu paciente presente hipotensión arterial. Puede ser que el paciente presente oliguria. Y también el paciente está presentando deterioro neurológico, deterioro neurológico, ¿sí? Deterioro neurológico, ¿sí? Entonces tú te tienes que dar cuenta que este paciente, lógicamente, que lo que está presentando es signo de hipoperfusión tisular. Eso te tienes que dar cuenta. En tu valoración clínica, tú me indicas, ¿el paciente tiene o no tiene signo de hipoperfusión tisular? ¿Sí? Entonces, esta hipoperfusión tisular, disminución, perfusión, riego tisular de tejido. ¿Qué es lo que está pasando? Está llegando menor aporte de sangre a las células y a los tejidos. Y si llega menor aporte de sangre a las células y los tejidos, te generará un inadecuado aporte de oxígeno. Entonces se altera tu metabolismo celular. Ese metabolismo aerobio se convierte en anaerobio. Este metabolismo anaerobio te genera la producción de ¿qué? De lactato. Te genera acidosis láctica. Y esto es lo que te va a matar al paciente, ¿no? Tú no puedes permitir mucho tiempo, pues, un paciente con una acidosis láctica, porque esta acidosis láctica te mata. La acidosis láctica me genera una respuesta inflamatoria. ¿De qué? Me va a generar una respuesta inflamatoria. ¿De qué? De la membrana celular. Entonces va a haber una alteración entre el aporte y consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno. Entonces tú le das oxígeno, pero el paciente no puede, pues, mejorar, no puede revertir la acidosis. Entonces por eso que tienes que manejar tempranamente el estado de shock, pues. Porque si no, lo vas a llevar, pues, a una falla orgánica multisistémica. Pero te tienes que dar cuenta, ¿no? De que este paciente, lógicamente que se te va a comprometer, pues. Entonces es importante manejar el estado de shock, ¿no? Desde el inicio, cuando el paciente está en shock compensado. Porque si tú lo vas a manejar en un shock tardío, entonces ese paciente entra a un shock refractario y ese paciente se te muere. ¿Eh? Por eso que es importante el monitoreo. Por eso que es necesario que tú estés monitorizando, ¿no? Las variables. ¿Sí? Ahora tú me dices, el paciente está oligúrico. ¿Desde cuándo está oligúrico? El paciente me está haciendo falla renal. El paciente me está haciendo taponamiento renal. Entonces, eso también es importante observar.
Entonces, el paciente cuando ya presenta hipotensión arterial, ya es un shock descompensado, ¿sí? Tú sabes cuando el paciente tiene una hipotensión arterial, no corregida, el problema es que te altera el flujo sanguíneo, ¿sí? Tú sabes que este flujo sanguíneo, ¿no? Este flujo sanguíneo, al alterarse, tú sabes que el flujo sanguíneo es la velocidad con la que circula la sangre a través de tus vasos arteriales y vasos venosos. Cuando tú no me corriges la hipotensión, el problema está que ese flujo se enlentece. Al enlentecerse el flujo, la sangre se vuelve más viscosa. Se vuelve como una sangre gelatinosa. Entonces, ¿qué hace? Esa sangre viscosa no genera mayor resistencia al flujo de sangre. Entonces, eso te puede conllevar a un taponamiento cardíaco. Te va a conllevar a una cianosis distal, porque las células y los tejidos no van a poder recibir un adecuado aporte de sangre, no rica en oxígeno. Por eso que lastimosamente tu paciente lo podemos perder. ¿Sí? Entonces, no puedes permitir mucho tiempo que el paciente esté hipotenso. Esa hipotensión en el choque hipovolémico lo mata, pues. Entonces te va a generar incremento de la viscosidad de la sangre. La sangre se vuelve como sangre gelatinosa. Incrementa la resistencia vascular sistémica. No altera la perfusión de las células y los tejidos. Entonces tu paciente se nos puede ir complicando progresivamente. ¿Sí? Muy bien. Y en el shock cardiogénico, ¿no? ¿Cuál es el problema? En el shock cardiogénico, el problema es la contractibilidad, es el inotropismo. Tú sabes que el corazón tiene la propiedad del inotropismo, que es inotropismo que está relacionado a la contractibilidad. ¿Sí? Entonces, tú sabes que manejamos drogas inotrópicas. ¿Sí? En el shock cardiogénico manejamos con la dobutamina. En algunos casos a veces hay que utilizar la dopamina. La dopamina poco a poco ya se ha ido, ¿no? Se ha ido, ¿no? Ya no es una droga de primera elección para el shock cardiogénico. Para el shock cardiogénico, la droga de elección es la dobutamina, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la dobutamina, lógicamente, que estimula a los receptores beta uno. Tú sabes que los receptores beta uno están en el corazón. ¿Y qué hacen los receptores beta uno? Estimulan la contractibilidad. En el shock cardiogénico utilizamos la dobutamina de preferencia, ¿sí? Entonces, en este shock cardiogénico ya te he indicado que es una falla en la contractibilidad del músculo cardíaco. Puede ser por causas internas, causas externas. Causas externas cardíacas y causas externas cardíacas y causas externas no cardíacas. Dentro de las causas internas cardíacas está el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Está, ¿no? La hipertrofia ventricular, está la insuficiencia valvular, entre otros tipos de características, ¿sí? Y las extras cardíacas puede ser el taponamiento cardíaco, ¿sí? O puede ser el neumotórax hipertensivo que te desplaza, ¿no? El mediastino te acoda la vena cava inferior, la vena cava superior, alterando la precarga, la poscarga. Y lógicamente que ese paciente ingresa a una inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? Por eso que hay que reconocer tempranamente si este paciente está debutando con shock cardiogénico. ¿Sí? Por eso que es importante el ecocardio, pues. Con el ecocardio vamos a ver la morfología del corazón. ¿Sí? ¿Qué está pasando con ese corazón? Tiene hipertrofia ventricular, tiene insuficiencia valvular, tiene cardiomegalia, el índice cardíaco está disminuido. ¿Cómo están las presiones auriculares, las presiones ventriculares? El ecocardio te ayuda para determinar el origen del problema.
Por eso que este paciente con shock cardiogénico hay que manejarlo con pinzas. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Confírmame. ¿Está claro? Hola. Sí, ¿Está profesor. claro? Sí. A ver. Nadia me dice que está claro. Excelente, Nadia. Gracias por tu comentario. La otra entidad clínica que también necesita monitoreo hemodinámico es el shock distributivo, conocido como shock séptico. ¿Dónde está el problema en el shock séptico? El problema está en la resistencia vascular sistémica. ¿Eh? ¿Y por qué? Bueno, yo te he indicado que acá, en las arterias, en la musculatura lisa de las arterias, en esta musculatura lisa de las arterias están los receptores alfa 1 y alfa 2. Alfa 2, ahí está. ¿Sí? Entonces, el receptor alfa 1, el receptor alfa 1 de tus arterias, ¿qué generan? Generan vasoconstricción, vasoconstricción. Y los receptores alfa 2, ¿qué te generan? Vasodilatación, pues. Entonces, esta resistencia vascular, ¿por qué está disminuida? Porque hay un bloqueo de este receptor alfa 1. Estos vasos arteriales no pueden generar que las arterias se vasocontraigan. No hay vasoconstricción. ¿Por qué? Porque tú sabes que a nivel encefálico ahí están los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores generan la vasoconstricción? La noradrenalina y la adrenalina, pues. Entonces, el problema que tenemos que no genera vasoconstricción por bloqueo de estos neurotransmisores. Tú sabes que los microorganismos pueden traspasar la barrera hematoencefálica. Al traspasar la barrera hematoencefálica, bloquean, neutralizan a los neurotransmisores. ¿Sobre todo a quién? Al receptor alfa 1. Pues. Receptor alfa 1 es lo que genera vasodilatación. Entonces genera vasodilatación y disminuye la resistencia vascular sistémica. Por eso que un importante vasopresor para el shock séptico, ¿cuál es? Es la noradrenalina. ¿Eh? En el shock séptico, un importante vasopresor es la noradrenalina. ¿Sí? Antes se utilizaba la dopamina, pero ahora se está utilizando como un importante vasopresor, se está utilizando la noradrenalina. ¿Sí? Por eso que tenemos que tener bastante cuidado con los pacientes con shock séptico. ¿Sí? Entonces, un paciente con shock séptico, si la resistencia vascular sistémica disminuye, el problema es que me va a enlentecer el flujo sanguíneo. Al enlentecer el flujo sanguíneo, no va a haber adecuada perfusión de las células y los tejidos. Entonces me altera el metabolismo celular. Entonces va a haber poca producción de ATP. Y tú sabes que para una adecuada función celular se requiere adecuado ATP. ¿Y qué es el ATP? Es el adenosintrifosfato. La célula no te va a perdonar, pues. Le llega poco aporte de oxígeno, le llega poco aporte de sangre, le llega poco aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué hay que restablecer? Hay que restablecer la perfusión tisular. Por eso tienes que saber, pues, ¿cuál es el problema? El problema es el shock hipovolémico. ¿Cuál es el problema? El problema es el shock cardiogénico. ¿Cuál es el problema? El shock séptico. Entonces, ese es el detalle. Por eso que hay que tener cierta experiencia para poder determinar todo este tipo de alteración. ¿Sí? Pero con la práctica vamos aprendiendo, pues. ¿Sí?
Muy bien. ¿Cómo vas a hacer la valoración de la función cardíaca? ¿Sí? Dentro de los signos tradicionales, vas a valorar la presión arterial. ¿Sí? La presión arterial. ¿Sí? Entonces, la presión arterial se puede incrementar o la presión arterial puede disminuir. ¿Sí? Pregunto, ¿una urgencia hipertensiva puede generar compromiso del gasto cardíaco? ¿Sí o no? Dime. ¿Una urgencia hipertensiva podrá generar compromiso del gasto cardíaco? ¿Sí o no? Respóndeme. Si tu paciente está, a ver, vamos a ver. Estos son los estadios de la presión arterial. Normotensión es cuando la presión arterial sistólica está en 120, no la sistólica, y 80 la diastólica. Prehipertensión, cuando la presión arterial sistólica está entre 120 y 132. Y cuando la presión arterial diastólica está en entre la diastólica 80-89. ¿Qué es eso? Eso es prehipertensión. Hipertensión estadio uno, cuando la presión arterial sistólica está entre 140 y 159. Y la presión arterial diastólica entre 90 y 99. Hipertensión estadio uno, perdón, estadio 2. La presión arterial sistólica está entre 160 y 179 y la presión arterial diastólica entre 100 y 109. ¿Sí? ¿Cuándo es una urgencia hipertensiva? Cuando la presión arterial sistólica está entre 180 y 209 y la diastólica entre 110 y la presión arterial sistólica es mayor de 210 y la presión arterial diastólica mayor de 120. Pregunto, ¿una urgencia o una emergencia hipertensiva compromete el gas o no? Respóndeme. La urgencia, la urgencia hipertensiva o la emergencia hipertensiva, ¿compromete el gasto cardíaco? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? A ver, acá tenemos respuestas. Maribel me dice que sí. ¿Ah? A ver, Maribel me dice, la administración de dobutamina se diluye con dextrosa al 5% y se debe administrar exclusivamente por línea por un catéter venoso central. Correcto, correcto, Maribel. Tienes que saber diluirlo, ¿sí? Y lo vas a administrar por catéter venoso central. Tienes que hacer el cálculo de la dosis. Tienes que establecer la constante. Si tú diluyes, ¿no? No sé, pues tienes que establecer la dosis, ¿sí? Entonces hay que establecer la constante, hay que conocer el peso del paciente, hay que determinar el volumen de infusión, ¿sí? Todo eso. ¿Ah? Muy bien. Entonces, te he indicado, mira lo que puede suceder. ¿Cuál es la consecuencia de una emergencia y de una urgencia hipertensiva? Te está generando una encefalopatía hipertensiva. Entonces, la encefalopatía hipertensiva te puede generar daño de órgano blanco. ¿Qué órgano? El cerebro, pues, ¿sí? El principal, el cerebro. Entonces, el problema que te puede generar una ruptura traumática de los vasos arteriales cerebrales. Te puede conllevar a un desorden cerebrovascular hemorrágico. Te puede generar una hipertensión endocraniana severa. Hasta te puede matar el paciente. ¿Sí? Entonces, una urgencia y una emergencia hipertensiva hay que manejarlo de manera inmediata.
¿Sí? No sé, pues utilizarás nitroprusiato de sodio, ¿no? Para poder disminuir esa presión elevada, porque existe un riesgo potencial de la disminución del gasto cardíaco, pues. Entonces, sí o sí tienes que disminuirlo, pues. Por eso que en tu valoración clínica tienes que determinar en qué estadio se encuentra tu paciente. ¿Está en hipertensión estadio uno, estadio 2, o ya está en urgencia hipertensiva, o ya está en emergencia hipertensiva? Por eso que la presión arterial lo tienes que monitorizar, ¿sí? Por eso que en la UCI hay que hacer el monitoreo de la presión arterial media. ¿Cuáles son las fluctuaciones? ¿Sí? Por eso, pues, que en la UCI se utiliza una serie de fármacos para tratar de mantener la estabilidad hemodinámica de tu paciente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el pulso central y el pulso periférico. El pulso, ¿qué te está indicando? El pulso te indica actividad cardíaca y actividad circulatoria. Tú me tienes que determinar las características del pulso, la frecuencia, el ritmo, la amplitud, la intensidad y la tensión del pulso. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de pulso, pues, ¿sí? Si tú encuentras un pulso débil y rápido, lógicamente, ¿qué te está indicando? Que ese paciente está en estado ¿de qué? De shock. Un pulso débil y rápido, ese paciente te está indicando que está en estado de shock. ¿Sí? Entonces puede ser un pulso filiforme, ¿sí? Ese pulso filiforme, ¿no? Que es peligroso. Entonces ya te puede confirmar que ese paciente probablemente está en un estado de shock. ¿Pero qué tipo de estado de shock? Shock descompensado. Entonces tú valoras, ¿no? La frecuencia del pulso, la ritmicidad del pulso, la amplitud del pulso para ver cómo está el llenado de la sangre, ¿no? Cuando pasa por las aurículas, la intensidad del pulso, si es un pulso débil, ¿no? Un pulso no saltón. Entonces, con eso, ¿sí? Pregunto. ¿La frecuencia del pulso es igual que la frecuencia cardíaca? ¿Sí o no? Dígame. ¿La frecuencia del pulso es igual que la frecuencia cardíaca o es diferente? Coméntame. Escribe en el chat. ¿Es igual o no es igual? ¿O es diferente la frecuencia del pulso con la frecuencia cardíaca? A ver, ¿quién desea participar? La frecuencia del pulso es igual que la frecuencia cardíaca. ¿Sí o no? Hola, 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 hola. A ver, acá está la respuesta. Dígame, no le entendí, profesor. La pregunta era si la frecuencia cardíaca es igual que la frecuencia del pulso. ¿Sí o no? Sí, sí. Mm, A ver, vamos a ver la respuesta. A ver, Hermelinda me dice que no. A ver, Hermelinda, fundamenta por qué no. Hermelinda, fundamenta por qué no es igual. Dime, Hermelinda, ¿por qué no es igual? A ver.
Cuando la frecuencia cardíaca es diferente a la frecuencia del pulso, se llama arritmia. Arritmia, arritmia. ¿Sí? La frecuencia cardíaca debe ser igual que la frecuencia del pulso, pues. ¿Sí? Entonces, cuando existe una variación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso, es una arritmia. Por eso que te indican que tomes un electrocardiograma de 12 derivaciones con un dedo largo. Dedo largo. ¿Sí? ¿Y para qué? Justamente para qué, para que tú puedas determinar si hay extrasístoles ventricular, si hay complejos prematuros. Por eso que tú tienes que saber leer e interpretar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Tienes que observar la onda P, el QRS, la onda T. Tienes que determinar si es una arritmia supraventricular. Tienes que determinar si es una taquicardia sinusal, si es una taquicardia paroxística supraventricular. Tienes que determinar si es un flúter auricular, si es una fibrilación auricular. Si ese complejo es de complejo estrecho, complejo ancho, si es rítmico o arrítmico. Por eso que es importante que tú valores la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Eso es necesario. Y la perfusión tisular, que ya te he indicado que es el riego sanguíneo a nivel de las células y los tejidos, tú lo vas a valorar con el gasto urinario. Asumo que le vas a colocar una sonda, un catéter urinario para medir la diuresis. Tienes que hacer el control de la diuresis horaria para ver, ¿no? Cómo está, ¿no? Esa filtración glomerular, ¿sí? No vaya a ser que el paciente pues, tenga una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, tiene compromiso con el gasto urinario, o el paciente está filtrando proteína, o el paciente está filtrando eritrocito. Todo eso hay que observar. Y ese llenado capilar que te está indicando cómo está siendo perfundido las células y los tejidos. Y la temperatura y el color de la piel para determinar, pues, no, si el paciente está en estado de shock. Tú encuentras un paciente que está hipotenso, tiene el pulso débil y rápido, la frecuencia cardíaca está incrementada, el llenado capilar es mayor de 2 segundos, está oligúrico, tiene la piel fría, pálida, sudorosa y tiene, ¿no? Alteración de la perfusión cerebral. Está en estado de confusión, letárgico. ¿Qué significa eso? Que tu paciente está en estado de shock. ¿Sí? Entonces es necesario que ustedes observen. Y si hace incurgitación yugular, puede ser por un taponamiento cardíaco o puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva. Así tienes que observar. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que es importante es la auscultación de los ruidos cardíacos. Tú me vas a escuchar, ¿no? El primer ruido cardíaco. Este primer ruido cardíaco es generado por la apertura y cierre de la válvula sigmoidea aórtica. ¿Dónde vas a escuchar el primer sonido cardíaco? Acá. Segundo espacio intercostal, ¿no? Junto al esternón. Ahí vas a escuchar la apertura y cierre de la válvula sigmoidea aórtica. En el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, ahí vas a encontrar la apertura y cierre de la válvula sigmoidea pulmonar. En el cuarto, uno, dos, tres, cuatro. En el cuarto espacio intercostal, junto al esternón, ahí vas a escuchar la apertura y cierre de la válvula tricúspide.
Y en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, vas a escuchar la apertura y cierre de la válvula mitral. Ahora usted me indicará, pero ¿por qué es importante determinar la auscultación de los latidos del corazón? Porque si hay disminución o abolición de los ruidos cardíacos, tu paciente está haciendo taponamiento cardíaco. Por eso que es importante determinar, pues, ¿sí? Entonces, es necesario determinar para observar, ¿no? Si tu paciente tiene taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco está caracterizado por ingurgitación yugular. ¿Y por qué se da la ingurgitación yugular? Por un incremento de la presión, ¿no? De la presión venosa central. La sangre no puede ingresar con eficacia a la aurícula, pues, ¿sí? Entonces, tienes que auscultar bien, ¿sí? Por eso que eso también tienes que practicar, ¿sí? Entonces, puede ser que tu paciente pues está progresando a un paro cardíaco, está haciendo una bradiarritmia, una taquiarritmia. Entonces, eso también es importante determinar. ¿Ah? Muy bien. Con este preámbulo, ahora sí, vamos a hacer, vamos a indicarte cómo hacer el monitoreo hemodinámico. Ya te he indicado, primero, hace la valoración de los signos clínicos tradicionales. Presión arterial, pulso central y periférico, frecuencia cardíaca, perfusión tisular, la temperatura y color de la piel, la perfusión cerebral y la incurgitación yugular. ¿Ah? Entonces, mira estos patrones hemodinámicos. En el shock cardiogénico, el gasto cardíaco está disminuido. La presión arterial media está disminuido. En el cardiogénico, ¿eh? La resistencia vascular sistémica en el shock cardiogénico está incrementada. La presión venosa central está incrementada. La presión cuña pulmonar está incrementada. La presión arterial pulmonar está incrementada. Y la saturación de oxígeno está disminuida. En el shock hipovolémico, el gasto cardíaco está disminuido, la presión arterial media está disminuido, está menor de 65. En el shock hipovolémico, no, la resistencia vascular puede estar incrementado o puede estar conservado. La presión venosa central en el shock hipovolémico está disminuido. No, la presión, no, la presión, no, la presión, ¿no? ¿De quién? La presión pulmonar está disminuida, ¿sí? Entonces, la saturación está disminuida. Es en el hipovolémico. En el obstructivo, el gasto cardíaco está disminuido. La presión arterial media está disminuida. La resistencia vascular está incrementada, ¿no? O dentro de las condiciones de normalidad. La presión venosa central en el obstructivo está incrementada. La presión del capilar pulmonar está incrementado, ¿no? O dentro de los valores. Y la presión de la arteria pulmonar está incrementada. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Hay una variabilidad, pues, ¿sí? Entonces, dentro del shock distributivo, tú tienes el shock anafiláctico. En el shock anafiláctico, el gasto cardíaco está disminuido, la presión arterial media está disminuido, la resistencia vascular está disminuido, la presión venosa central está disminuida. En el shock neurogénico, el gasto cardíaco puede estar normal o disminuido. La presión arterial media está disminuido, la resistencia vascular está disminuido, la presión venosa central está disminuido, ¿no? Entonces, así, más o menos, tú puedes observar cuál es la causa, ¿no? De que exista ese estado hemodinámico en esas condiciones. ¿Eh? Entonces hay que ver si es un paciente recuperable.
Un paciente que puede tolerar, pues, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro de este monitoreo invasivo, como ya les he indicado, hay que observar cómo está el gasto cardíaco y cómo está la perfusión tisular. ¿Sí? Entonces ya te he hablado del flujo sanguíneo, de la presión sanguínea, de la forma como circula la sangre a través de tus vasos arteriales, vasos venosos, la forma como se genera la precarga, la poscarga, la contractibilidad, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los parámetros hemodinámicos que tú tienes que tener en cuenta? Estos parámetros hemodinámicos son variables hemodinámicamente medidas y derivadas a través de ¿qué? Del catéter de Swan-Ganz, que todavía se sigue utilizando. Existen 10 parámetros diferentes de rendimiento cardiovascular y 4 parámetros del transporte de oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los parámetros del rendimiento cardiovascular? Uno es la presión venosa central. En la aurícula derecha, la presión venosa central es de 1 a 6 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión venosa central en la vena cava superior es de 6 a 12 milímetros de mercurio. En la vena cava superior. Entonces, cuando es menor de 6 requiere volumen. Cuando es menor de 12 o 12, lógicamente que está en una situación de observación. ¿Sí? Mayor de 12 significa sobrecarga circulatoria. El índice cardíaco, ¿cuánto es? Como ya te había indicado, de 2,5 a 4 litros minutos por metro cuadrado. El índice de volumen sistólico es entre 40 y 70, ¿sí? 40 y 70. El índice del trabajo sistólico del ventrículo izquierdo de 40 a 60. El índice del trabajo diastólico del ventrículo derecho de 4 a 8. El índice de la resistencia vascular sistémica de 1.600 a 2.400 dínamos, ¿no? Y el índice de la resistencia vascular periférica entre 200 a 400 dínamos. Por eso que el ecocardio te permite determinar, ¿sí? Todos estos índices del trabajo diastólico, sistólico de la resistencia vascular. ¿Sí? Por eso que es importante el ecocardio para definir si es un problema de la morfología del corazón o es un problema de qué, del, de qué, de la actividad funcional del corazón. Puede ser morfológico o puede ser fisiológico. ¿Sí? Entonces, el índice cardíaco es un parámetro hemodinámico que relaciona el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo en un minuto. ¿Sí? ¿Con qué? Con el área de la superficie corporal. Lo que relaciona el rendimiento cardíaco con el tamaño del individuo. La unidad de medida es litros por minuto por metro cuadrado. Litros por minuto por metro cuadrado. ¿No? Así se determina el índice cardíaco. ¿Sí? Por eso que es uno de los parámetros hemodinámicos más fiables para determinar la condición hemodinámica. ¿Sí? El otro parámetro, ¿cuál es? Es la presión cuña. Esta presión cuña se usa para medir la presión pulmonar. La presión en cuña de la arteria pulmonar que refleja la presión de la aurícula izquierda y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Estas son las necesidades, ¿sí? Por eso que se sigue utilizando el catéter de Swan-Ganz para tratar de medir esa presión cuña, ¿sí? Ahora, la presión de enclavamiento pulmonar o presión del capilar pulmonar es de 6 a 12 milímetros de mercurio. Es una presión similar al de la aurícula izquierda.
nos brinda una idea de la efectividad del corazón izquierdo. Por eso que esta presión de enclavamiento del capilar pulmonar, ¿no? Entonces, esta presión de la arteria pulmonar, lógicamente, está entre 15 y 30 milímetros de mercurio, la sistólica. Entre 8 y 15 milímetros de, no, la diastólica, y de nueve a 19 milímetros de mercurio, la media. ¿Eh? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de comprender, ¿sí? Para poder determinar cómo está desarrollando, cómo está el paciente, ¿sí? Entonces, considero que es una oportunidad que ustedes pueden evaluar en las mejores condiciones a tu paciente. ¿Ah? Muy bien. Y el gasto cardíaco, lógicamente que el volumen sistólico equivale a la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final. Es decir, este volumen sistólico es igual al volumen diastólico final y al volumen sistólico final. Aplicando la fórmula para el adulto, el volumen sistólico es de 120 mililitros a 50. Lo que da como resultado, no 70. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de ese mortal? 80. ¿Cuánto es el volumen sistólico? 70. 8 por 7, 56. 560. O también, cuando el 70 es 4.900. Entonces, este gasto cardíaco, este gasto cardíaco aproximadamente es de 5.000 mililitros. ¿Sí? Muy bien. Otro es el índice del trabajo sistólico. Es el trabajo realizado por el ventrículo izquierdo para eyectar el volumen sistólico de la aorta. Vuelvo a repetir, el índice del trabajo sistólico es el trabajo realizado por el ventrículo izquierdo para eyectar el volumen sistólico a la aorta. ¿Sí? Este índice del trabajo sistólico del ventrículo izquierdo lo determino mediante el PAN y el P. ¿Sí? Y eso lo multiplicas por IMS. ¿Sí? ¿Qué es el índice del trabajo sistólico? ¿No? Entonces, esto también considero que es importante para poder observar de la circulación pulmonar. ¿Sí? Y el índice de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Que es la resistencia vascular que, ¿no? Que a través de la tonalidad de la circulación sistémica es proporcional a la gradiente de presiones, desde la aorta hasta la aurícula derecha, ¿sí? Observamos, ¿no? Que se coloquen la presión, ¿no? Que se coloquen, ¿no? Para que puedan medir la presión venosa central, pues, ¿sí? Eso es parte de tu competencia, ¿sí? Y el índice de la resistencia vascular, lógicamente que es proporcional a la gradiente de presión a través de todo el lecho pulmonar, ¿no? Desde la arteria pulmonar hasta la aurícula izquierda, ¿sí? Muy bien. Y acá vamos a observar estas tendencias, ¿sí? Entonces, en la fase precoz del estado de shock, ¿qué observamos? La frecuencia cardíaca está incrementada en el shock hipovolémico. ¿Y por qué está incrementada en el shock hipovolémico? ¿Por qué? Por la pérdida de volumen circulante. Entonces, tu paciente genera una frecuencia cardíaca mayor de 100, mayor de 120, 130, 140, ¿sí? Entonces, cuando hay fracaso de los mecanismos de compensación, cae la presión arterial. En el shock cardiogénico, la frecuencia cardíaca también está incrementada. Y en el shock séptico, también está incrementada. ¿Sí? Muy bien. Y en la fase tardía está la frecuencia cardíaca muy, muy incrementada. La presión arterial en el shock hipovolémico está disminuido o discretamente conservada. En el cardiogénico está disminuido o discretamente conservada. Y en el séptico, lógicamente que en el séptico está disminuido. ¿Sí? El, de, el débito cardíaco. ¿Cómo está el débito cardíaco en el hipovolémico? Disminuido. ¿Cómo está en el cardiogénico? Disminuido.
¿Cómo está en el séptico? Incrementada. La resistencia vascular sistémica, ¿cómo está en el hipovolémico? No. ¿Cómo está? La resistencia vascular está incrementada. ¿Y por qué está incrementada en el shock hipovolémico la resistencia vascular? Por la coagulopatía, ¿sí? Por la coagulopatía. Entonces, ¿cómo la sangre se vuelve? ¿Cómo se vuelve la sangre viscosa? Se vuelve gelatinosa y ofrece mayor resistencia al flujo de sangre. Por eso que en el hipovolémico incrementa, en el cardiogénico incrementa, en el séptico disminuye. ¿Sí? Y el consumo de oxígeno, ¿cómo está en el hipovolémico? Disminuido, porque le está llegando menor aporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque le llega menor aporte de sangre. En el cardiogénico, disminuido. En el séptico, disminuido. Y en la fase tardía, muy disminuido. ¿Sí? Entonces, este es otro cuadrito que también te puede ayudar, pues, a tomar decisiones. ¿Qué es lo que haces? ¿No? Entonces, eso es necesario que ustedes lo puedan focalizar. ¿Ya? Muy bien, ahora pasamos a la presión venosa central. La presión venosa central es la presión que existe en los grandes vasos venosos a nivel intratorácico, incluido la aurícula derecha. ¿Cuál es el objetivo de la presión venosa central? Es aproximarnos a determinar y valorar la volemia y la tolerancia del paciente a la sobrecarga de volumen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este monitoreo de la presión venosa central, lógicamente que tú me tienes que determinar cómo está el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, ya les he indicado lo que significa la precarga, la poscarga, la contractibilidad. Ya te he indicado que el volumen de inyección es entre 50 a 100 mililitros de sangre eyectada por el ventrículo durante cada latido. ¿Sí? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo eyectan la misma cantidad de sangre. ¿Sí? Y esta frecuencia cardíaca, que es la fuerza o carga en la pared del ventrículo durante la fase de relajación, diástole, y medida al final de la diástole, justo antes de la inyección, justo antes de la inyección. ¿Sí? Bueno, por lo menos tienes en qué entretener. ¿Sí? Entonces, la recomendación es que determines con eficacia si es que está comprometido o no está comprometido el gasto cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para el monitoreo de la presión venosa central, comúnmente es insertado un catéter venoso central. ¿Dónde se inserta ese catéter? En la vena yugular. O subclavia, que además sirve para infundir fluidos, medicación, nutrición. El catéter venoso central tiene una conocida mortalidad, no como alternativa entre los PIC, entre los catéteres centrales insertados periféricamente. ¿Sí? Entonces, eso también tienes que saber medir la presión venosa central. Con precisión tienes que saber medir. ¿Ah? Muy bien. Y la presión venosa central vía, ¿no? ¿Vía qué? Vía el catéter, ¿no? El catéter central. Entonces, observar, se va a observar que discretamente es más alto que por una vía central. Pero la diferencia es clínicamente insignificante, ¿no? Y se relaciona bien. La diferencia es -1 milímetro de mercurio entre un catéter insertado, ¿no? De manera central y el otro catéter que es el PIC, ¿no? El PIC, ya les he indicado que es catéteres centrales insertados periféricamente. ¿Ah? Entonces, más o menos, durante la inserción del catéter de Swan-Ganz, la presión venosa central y la presión de la aurícula derecha es medido cuando el catéter flota en la aurícula derecha. Después de colocado el catéter, ¿no? Esta presión venosa central y la presión de la arteria, de la presión arterial diastólica es medida a través del lumen próximo. ¿Sí?
Muy bien, ahora para medir la PVC tienes que ubicar el eje flebostático. Dentro de la posición del cuerpo, el eje flebostático es un punto de aproximación al nivel de la aurícula derecha. Se traza una línea imaginaria desde el cuarto espacio intercostal y se traza una segunda línea imaginaria desde la línea media axilar del paciente hacia abajo hasta encontrarse con la línea anterior. Hay que tener cuidado, todo es importante. ¿Eh? Muy bien, y en caso de que no se pueda colocar en ángulo de 180 grados, el paciente, lógicamente que hay pacientes que no toleran el decúbito. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca modernos traductores de presión. Son móviles que se adosan al brazo, permiten, ¿no? Ahora obviar la búsqueda del eje femostático y facilitan la medición en cualquier postura del paciente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, los cambios en la presión torácica pueden influenciar en la presión venosa central. Las variaciones de presión intravascular con la respiración también puede ser otra causa. Final de la expiración, o puede ser cuando se usa una presión sistólica con una ventilación espontánea y la diastólica en los pacientes con ventilación mecánica. ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿cuál es el valor de la presión venosa central? Desde valores negativos hasta típicamente -12 milímetros de mercurio. De 0 a 5 centímetros de agua es en la aurícula derecha. De 6 a 12 centímetros de agua es en la vena cava. Y por sí misma, la presión venosa central no es un indicador del estado de volumen intravascular. Un valor no bajo puede ser normal y no indicativo de hipovolemia. ¿Sí? Entonces, 1 milímetro de mercurio, que es igual a 1,36 centímetros de agua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago el monitoreo de la presión venosa? La presión venosa central por sí sola no es un indicador de hipovolemia. Entonces, hay que estar observando, ¿no? Si está dentro de los parámetros normales o incluso, ¿no? Aumentar en pacientes con mala función ventricular. Por lo tanto, no refleja totalmente el estado de volumen circulante. Más bien indica la relación entre el volumen que ingresa y la efectividad con la que éste eyecta. ¿Sí? Acá hay una interpretación de una PVC. La interpretación de toda medición fisiológica, ¿no? Y más aún de la presión venosa central debe hacerse en función de los demás parámetros. Por eso que te he estado indicando otros parámetros. ¿Sí? Entonces, define puntos y patrones y guiándote estrictamente para la evaluación clínica, dando más valor a las tendencias que a un valor aislado absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el paciente A y el paciente B. ¿Cómo está la presión venosa central en el paciente A? Cero. ¿Cómo está en el paciente B? ¿Cómo está cómo está la presión venosa? Cero. La presión en el paciente A en 18 y en el paciente B 24. La diuresis, ¿no? Está 50 mililitros minuto, ¿no? Y hay estabilidad, y hay 15 centímetros minuto, ¿no? Y hay hipovolemia. ¿Sí? Hasta acá se está entendiendo. Confírmame. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola, hola, hola. ¿Se está entendiendo todos estos procesos? Ya, muy bien. A ver, acá tenemos. Muy bien, Nadia. Me dice que sí. ¿Ya? Tienes que emplear la semiología médica, pues, ¿no? Tienes que emplear la semiología médica y llevar a la semiología de enfermería. ¿Sí? Observemos ese ejemplo. Dice, la interpretación de la presión venosa central observando tendencias. A las 8 de la mañana,
en el paciente uno, ¿no? La presión arterial está en 140/90. La frecuencia cardíaca 74. En el paciente 2 la presión arterial está a 85/60. La frecuencia cardíaca está en 79. A las 8:20 el paciente uno tiene una presión arterial, ¿no? ¿De cuánto? De 110/80. La frecuencia cardíaca está en 105, ¿no? Y también tenemos, ¿no? Una presión de 85/60 y una frecuencia cardíaca de 68. Y a las 9:10 tenemos, ¿no? Una presión arterial de 85/60, la frecuencia cardíaca 128, ¿no? En el paciente 2, lógicamente que todo eso es un signo de estabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a las 8 de la mañana en el paciente A está con 85/60, 79 la frecuencia cardíaca. En el mismo paciente, la presión arterial está 85/60, le controla 79. Y así como estás observando, lógicamente que tienes que observar, tienes que comparar con, ¿no? Porque hay veces podemos tener alguna eventualidad, ¿sí? Y hay que determinar realmente si este paciente tiene esas características, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la, vamos a pasar a la sala para hacer preguntas, ¿ah? Preguntas, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a preguntar de lo que ya te explicaron, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta monitorización hemodinámica, lógicamente, que es una herramienta de indudable valor para la evaluación de los pacientes críticos. ¿Cómo vas a hacer la monitorización hemodinámica no invasiva? Lógicamente que ya te he indicado que puedes utilizar, ¿no? Puedes utilizar, ¿no? Una serie de datos, ¿no? Que te está brindando el PPT, ¿ya? Entonces, hay que determinar bien si está con shock hemorrágico, shock séptico, taponamiento, entre otros tipos, ¿ya? Ya sabes apuntar, ya sabes hacer valoración, monitoreo invasivo, ¿sí? Entonces, esto también es importante tener en consideración, ¿sí? Entonces, estos parámetros son 10 parámetros diferentes del rendimiento cardiovascular, ¿no? Y 4 son de elementos de transporte de oxígeno, ¿sí? Acá está el resumen que hemos estado observando. Muy bien, todos estos parámetros es con el ecocardio, ¿sí? Muy bien, tu índice cardíaco es 2,4, ¿no? Es un parámetro hemodinámicamente que relaciona el gasto cardíaco con el ventrículo izquierdo y un ventrículo. Entonces, esto también ya hay que ir comenzándole a... Muy bien. Y la presión cuña se usa para medir la presión pulmonar y la presión en cuña de la arteria pulmonar que se refleja en la presión de la aurícula izquierda y la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, más o menos así funciona tu corazón, ¿sí? Muy bien, ya hemos hablado del enclavamiento, ¿no? El gasto cardíaco, también ya hemos indicado, ¿no? Mediante el volumen sistólico, el índice de trabajo sistólico, ¿no? Entonces, todo esto hay que tranquilizar, ¿ah? Muy bien, entonces, yo sé que esto lo hace el médico muy recurrentemente, pero también es importante conocer. Entonces, cuando vas incrementando tu nivel de conocimiento, entonces eso es necesario tener, ¿sí? Muy bien, entonces ya hemos hecho la revisión de los catéteres endovenosos, ¿no? De la frecuencia, todos estos detalles. Lógicamente que esto sería, ¿no? El aporte que yo les he brindado el día de hoy, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la rueda de preguntas, ¿ya? Desde el inicio, ¿cuál sería tu pregunta? Cualquiera puede participar.
¿Cuál sería tu interrogante? Estamos en la rueda de preguntas de este tópico de monitoreo hemodinámico y flujo sanguíneo. ¿Sí? Empezamos con la rueda de preguntas. Puedes preguntar de cualquier tópico. Ver, puedes escribir. A ver, preguntas. ¿Sí? A ver, vamos a ver. En el chat no tengo ningún comentario. No hay ningún interrogante. A ver, Nadia Velasco. Nadia, Nadia. Acá estoy, licenciado, sino que ahí al lado de mi casa una actividad y por eso estoy con no sé si se escucha, hay bastante bulla. Bueno, licenciada, de verdad que hay cosas que para mí son muy nuevas porque yo aún soy egresada, bueno, recién estoy tramitando todo lo que es prácticamente mi grado, mi título, pero sí tengo mucho interés en capacitarme, quiero aprender al máximo. Por eso es que estoy buscando cursitos, así, diplomados, es mi primer diplomado al que estoy acudiendo. Ya, Bueno, mi pregunta, y que sí tuve un poco de inquietudes, bueno, yo vivo en la sierra, en Huancabamba, en Piura, Sierra de Piura, ¿no? ya, Usted mencionó, lo que sobre el taponamiento cardíaco. No, lo que yo le entendí era, ¿no? De que prácticamente es cuando el miocardio, entre el miocardio y el corazón hay como, digamos, una irrigación, ¿no? Hay como una hemorragia, es lo que no sé si estoy bien, ya, no, y que, bueno, y que los síntomas o digamos lo que yo tenía que tener en cuenta era no los signos que me muestra el paciente, no de repente la frecuencia cardíaca, ver sus funciones, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta era, si yo vivo en la sierra, ¿de qué manera yo podría actuar? Porque, por ejemplo, o mi inquietud también iba por el lado de qué es lo que produce que haya un taponamiento cardíaco, digamos, si prácticamente usted lo está relacionando con todos los tipos de shock que prácticamente nos ha mencionado, o se puede deber a otra causa. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, cómo yo actuar ante ese caso en un lugar, tierra, que estamos lejos a todos los accesos, ¿no? Para yo poder actuar de inmediato. ya. Muy buena pregunta. A ver, este es tu corazón. Cuando tu corazón recibe un impacto traumático, por ejemplo, en un accidente de tránsito, entonces tu mediastino se puede haber involucrado. Entonces tú sabes que en esa transferencia de energía, lo que te protege es la parrilla costal, pues. Te protege la parrilla costal. Pero cuando se vence la resistencia de la parrilla costal, entonces la energía traumática, ¿no? La energía traumática puede generar la ruptura de pequeños capilares. Tú sabes que el pericardio es una membrana dura, ¿no? Rígida. Entonces, el problema está que la sangre se va a empezar a acumular por debajo del pericardio. Entonces, cuando se acumula por debajo del pericardio, ¿qué hace? Te altera la presión venosa central, pues, porque esa presión venosa central va a estar alterado, ¿sí? Y por eso que genera incremento de la presión, ¿no? De la aurícula derecha y genera ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular puede ser por el taponamiento cardíaco o puede ser por
la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La ingurgitación yugular, ¿sí? Entonces, la ingurgitación yugular es un signo de taponamiento cardíaco. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué se da? Se da por el traumatismo a nivel del mediastino que ha afectado el corazón y se está acumulando sangre por debajo del pericardio, ¿sí? Por debajo del pericardio, ¿sí? ¿Cuáles son los signos? Los signos es ingurgitación yugular, la famosa triada de Beck. Acuérdate, triada de Beck. ¿Qué vas a encontrar? Ingurgitación yugular. ¿Qué vas a encontrar posterior? Vas a encontrar, ¿no? La ingurgitación yugular, la disminución de los ruidos del corazón. Por eso que te he indicado que tienes que saber determinar dónde está, ¿no? ¿Dónde está, ¿no? Los latidos del corazón. Si no, no vas a poder determinar con eficacia, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el taponamiento, los ruidos cardíacos están disminuidos. Y también, ¿cómo está? Como no se puede contraer con eficacia, el paciente está haciendo hipotensión, pues. Entonces, todas esas características son importantes que ustedes lo determinen para observar si es que existe o no existe ese tipo de alteración. ¿Ah? Muy buena pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta. Acá María Palomino dice, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, ¿cómo influyen? Mira, muy buena pregunta. Nos vamos acá. Acá está. Gasto cardíaco te he indicado que es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo a través de la aorta en un minuto. Y resistencia vascular es la fuerza antagónica que se opone a la salida de la sangre. Entonces, el gasto cardíaco y la resistencia vascular determinan ¿qué determinan? Van a determinar la presión arterial media. Entonces, el gasto cardíaco puede estar disminuido por shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock séptico, va a estar disminuido. ¿Sí? Entonces, el problema es que compromete la circulación sanguínea. Entonces, tú tienes que saber, en el shock hipovolémico es problema de la precarga. En el shock cardiogénico es problema de la contractibilidad del corazón. En el problema del shock séptico es la resistencia vascular sistémica. Así te tienes que defender, pues, cuando te hagan preguntas. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, yo les agradezco de una manera muy especial este espacio que ustedes me han brindado. Muchas gracias por haberme acompañado, ¿no? En esta presente noche. Yo sé que a veces es un día sábado donde ustedes necesitan cierta recreación, pero considero que estás invirtiendo bien tu tiempo. ¿Ah? Desearte los mejores éxitos, ¿no? En todos tus proyectos, ¿no? Muchas felicidades. Y bueno, lo único que le pido al Señor que te bendiga y te proteja. ¿Sí? A veces necesitamos ese soporte espiritual. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por todo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor. Estaba muy linda su clase.